Bueno, tengo el honor de empezar este importante evento de la presentación de este libro de Julio Masso, que parece muy pequeño, pero tiene también un CD de casi 600 páginas. טוב, ערב טוב. אני שמח להיות כאן היום ולברך באירוע השקת הספר על יהדות ארגנטינה לפני 70 שנה, ניתוח דמוגרפי וסוציו-אקונומי של מפקד עפרון של 1941-1943. אז בשם המכון יהדות זמננו אני רוצה לברך את המחבר, את חוליו מאזו, על ההוצאה של הספר. Esa es una gran ocasión de alegría y de satisfacción de poder presentar el volumen número 30 de la serie de los estudios de poblaciones judías, gracias al trabajo fundamental de nuestro amigo Julio Masso, que trabajó atentamente a este proyecto de una redescubierta, yo creo, del censo de Efrón de 1941 y 43, cambios diferentes como grandes migraciones internacionales, desde un mundo viejo, un nuevo mundo, el desarrollo en América del Norte, pero también en otros continentes. Estos cambios, pero sobre todo la Shoah, causó marginalmente, entre otras pérdidas gravísimas, también la destrucción de las fuentes principales de documentación sobre la demografía judía, porque las más grandes comunidades judías existían allá y también estaban viviendo en países que tenían la tradición de documentar grupos religiosos o grupos étnicos. Entonces, las bases de conocimiento fundamental también del perfil y de las características de la población. Para acabar, yo quiero congratularme muchísimo con Julio, que hace un trabajo muy preciso, muy sistemático, yo creo muy importante, y que hoy llega a el que se llama en hebreo Gila Gvurot. Gila Gvurot, no sé cómo traducirlo en español, la edad del heroísmo, hay una cosa así. De toda manera es un día de doble importancia, entonces mi brajot, Javivot de Julio. Julio Masso nació en las colonias de la Ica, en Entre Ríos. Se graduó de contador público con medalla de oro y posteriormente estudió economía en Estados Unidos. Trabajó como contador independiente y después de su alía en 1987 revalidó el título en Israel. Escribió la historia de los Ashkenazim de resistencia y los judíos de Villa Ángela y numerosos artículos periodísticos. Dictó cátedra de Historia Económica en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Nordeste durante 20 años. El señor Masso nos hablará del relevamiento del censo Efrón de la Ica, mi testimonio familiar y un desafío profesional. Señor agregado cultural de la Embajada Argentina en Israel, don Manrique Lucio Altavista, estimados profesores, queridos amigos. Efrón se refirió a las limitaciones que tiene una sola persona para abarcar todos los aspectos y arribar a todos los datos necesarios para que el censo fuera completo, pero se esforzó para hacer lo más exacto posible. Efrón realizó su tarea en forma analítica y detallada, con la paciencia y meticulosidad propia de un hombre criado en una familia de Geboirene und Geschwoirene, nacidos y juramentados, es decir, fervientes mitnagdim, en la que en Europa su padre no dudaba en cerrar su negocio para ir a la yeshivá y controlar si los maestros enseñaban a sus hijos Rashi como él quería. Porque solía decir que si no sabrían Rashi a la perfección serían cáliques, palabra textual utilizada por mi bisabuelo, es decir, que iban a ser inválidos toda la vida. En su hogar no había medias tintas y así se fue formando su personalidad al igual que la de sus hermanos. Estos antecedentes explican la meticulosidad y exactitud con que hizo el relevamiento censal y su forma
de obrar en todos los órdenes de la vida, como veremos más adelante. Lo que le valió que lo apodaran en Buenos Aires, jocosamente, en vez de Gedidio, le decían Jodido, en vez de pronunciar correctamente su nombre. Aprendió rápidamente el castellano y a confraternizar con el gaucho argentino. Su versación excepcional en ciencias judaicas no lo encerró en los cánones de la halajá. Su padre ya lo había inducido a leer libros del iluminismo, de la Escalá, de los clásicos rusos y otros libros treife, taref, es decir, no ortodoxos. Sin embargo, como gran hebraísta, cuando le hablaban en yiddish era famoso su zog ivri, es decir, dilo en hebreo. Fue una de las figuras patriarcales del judaísmo de América Latina. Fue muy apreciado en la Congregación Israelita de Buenos Aires, en cuyo templo hay una placa en reconocimiento a su influyente actividad. Franco y espontáneo, nunca vacilaba en jugarse por la verdad y la justicia. Detestaba la hipocresía tanto como la mentira. Decía las cosas de frente y no disimuló jamás su repugnancia por la claudicación y la deslealtad, y expresó públicamente su indignación por el encumbramiento de gente sin cultura en la dirección de ciertas instituciones judeo-argentinas. Es decir, en resumen, al decir del profesor Lázaro Shallman, fue un hombre de convicciones firmes con un intenso amor a las tradiciones judías y a la libertad. Mi culminación como activista comunitario fue cuando promoví, hace casi 50 años, la fundación del Cantre de la Colectividad, que fue la primera institución judía de resistencia en donde los socios eran askenazíes y sefaradíes por igual. Les mencionaré algunos hechos que pintan situaciones especiales extraídas de los informes de Efron. La lucha ideológica entre los colonos era muy ferviente. Ejemplo de ello es que, dado a sus ideas de izquierda y por la época en que vivía, la década del 30, varios portaban armas. Fue muy lamentado el trágico suceso en que el señor Miguel Kippen se mató accidentalmente con su propio arma. Los médicos eran la mayoría de todos los profesionales judíos. En las ciudades de Rosario y Córdoba, por cada 3 médicos judíos había un abogado. En esas mismas ciudades, la cantidad de médicos y abogados no judíos eran prácticamente iguales. Muy pocos judíos se dedicaron a la actividad industrial, pero quiero mencionar algunos casos especiales. En las ciudades de Rosario y Corrientes, 2 judíos explotaban sendos astilleros. 2 judíos residentes en la gobernación de La Pampa se dedicaban a la extracción de sulfatos. No todos los judíos eran de clase media o adinerados. Había lustrabotas, zapateros, remendones y hasta carreros. Bala Galá. El que trabajó en mi pueblo, en Entre Ríos, falleció hace poco a la edad de 102 años. El único gremio de judíos que había era el de los empleados de la cooperativa Fondo Comunal de Domínguez y sucursales en la provincia de Entre Ríos. Al culminar este trabajo, puedo decir, tarea cumplida, tío Idide. O a la ICA como de mume. Y mucha simpatía no llevaban con esta mume, ya que siempre estaban enfrentando los representantes locales de la obra del Barón de Hirsch. El Barón de Hirsch se murió en el año 1896 y no pudo ser responsable por las cosas que se hicieron ultramar y mucho menos en las cosas que se hicieron ultra su vida. Y el resultado es que muchas veces la relación entre beneficiados y los que se pretendían de ser los beneficiadores, o sea, la administración, no era demasiado cordiales. ICA fue la organización de mayor potencia judía
a partir del fin del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. Todo porque heredó toda la fortuna del barón de Hirsch y todo porque no había en el mundo judío ninguna organización que esté del mismo tamaño y de misma también inclusive amplitud de actividades. Lo que el barón de Hirsch donó a la ICA en un solo día, o sea, en el año 1891, ningún Rockefeller en su vida donó a la gente suya. Esto en un solo donativo. Cuando falleció, dejó 4 veces más como su herencia, y esto fue la base de la ICA. Una fortuna inmensurable en la vida pública judía del tiempo. Un análisis instantáneo, como es un censo, un análisis que corta en forma transversal la sociedad, más asimilables, a fin de vigorizar la población criolla, y rechazaban la oferta de refugiados y exilados europeos, tanto de la guerra, refugiados que llegó huyendo de los nazis. Fue investigador en el Observatorio Astronómico de Córdoba y desarrolló en la academia una disciplina hasta entonces desconocida, física teórica. Otro refugiado antifascista, judío muy famoso, italiano, el filósofo Rodolfo Mondolfo, pasó un tiempo como profesor en 1940 en la Universidad Nacional de Córdoba. Hubo judíos en la política provincial. Hasta 1942, Andrés Berkovich fue elegido como diputado provincial en la legislatura de Córdoba. Y Edilia Efron destaca muy especialmente que Berkovich, hijo de un colono judío de Entre Ríos, de la Moshavá Rosh Piná, logró presidir el bloque de diputados del Partido Unión Cívica Radical durante 3 cadencias consecutivas. Eso, por supuesto, no está en el informe que tú escribiste, pero está en el censo, este dato no lo tomo del censo, que no está en números, sino está en palabras. Por eso, cuando se analiza un censo, no solamente hay que leer los datos numéricos, sino también hacer otra lectura. José Alexeintinzer fue elegido diputado por el Partido Peronista, no por el Partido Radical. Podemos leer a partir del censo que elaboró Julio cómo los artesanos, sobre todo sastres y carpinteros, pero también talabarteros, tapiceros, herreros y hojalateros, cómo ellos se van transformando de artesanos en empresarios. Quiero ante todo congratular a Julio por la iniciativa de publicar este libro importante para el conocimiento de la vida judía en Argentina y agradecer a los organizadores de este acto que me dieron la oportunidad de incursionar un poco en un ejercicio de nostalgia en cierta medida. Creo que soy uno de los pocos habitantes de este país, fuera de la familia de Efron, que lo conoció personalmente a Edilia Efron. Fue un periodo muy especial de la vida judía argentina. Los últimos años, los años 40 y comienzo del 50, Efron, si no me equivoco, falleció en el 51. Fueron años en que se forjó en gran medida lo que después fue la comunidad judía de la Argentina, particularmente la comunidad judía porteña, porteña. Y en esos años, que creo que fueron los más fecundos de la vida judía argentina, los años 50, en mi manera de ver, fueron los más fecundos de la vida argentina, un hombre como Edilia Efron desempeñó un rol muy especial. Era un intelectual, no profesional como intelectual, pero era un intelectual. Era trilingüe, hablaba el castellano, con fuerte acento extranjero, el yiddish y el hebreo. Señores, Universidad Hebrea de Jerusalén, Yerushalayim, Israel. Somos 2 de las nietas de Don Idí de Efron
y como a ambas nos resulta imposible estar presentes en el acto de la Universidad Hebrea de Jerusalén que ha organizado en homenaje a nuestro abuelo, con motivo de la presentación del libro El judaísmo argentino, 70 años atrás, análisis demográfico y socioeconómico del censo EFRON de Julio Masso. Lamentablemente, nuestro abuelo falleció cuando ambas éramos muy niñas, para haber podido atesorar en vivo un mínimo de anécdotas, enseñanzas y su vasto conocimiento del judaísmo, en lo histórico, económico, filosófico y social, producto de sus permanentes estudios y su viaje por el continente americano y Europa. Y deseamos también agradecer a nuestro primo Julio Masso por el trabajo que implicó traducir y compaginar el censo y escribir sus comentarios, sabiendo que a más de su capacidad influyó su cariño a su tío abuelo, don Idide. Reiterando nuestro agradecimiento, saludamos a los directivos y al cuerpo de profesores sincera y cordialmente. Diana Efron, Buenos Aires, Argentina; Gabriela Efron, Montreal, Canadá.